La Biblia es el libro más vendido y leído a nivel mundial. Está traducido en 2.454 diferentes idiomas. Pero, ¿es la Biblia un libro más? ¿Por qué ha tenido ese nivel de impacto de generación en generación? ¿Cuáles son esos mitos y cuál es la verdad alrededor de este libro sagrado que contiene la palabra de Dios? Quédate con nosotras y descubrí la importancia de leer diariamente este libro. Es crecer, es transformar, es valorar y aportar valor. Es Borboleta Podcast, de mujer a mujer. Comencemos. Estaba esperando a este momento, porque si algo me apasiona es el tema que vamos a conversar hoy. Por supuesto, la bienvenida siempre sincera y desde el corazón. Gracias por ser fieles a la cita. Aquí con Erika siempre va a ser una bendición poder darles la bienvenida. Feliz una vez más de estar con ustedes y hoy compartiendo un tema que a mí particularmente también me gusta muchísimo por el significado que tiene. Y bueno, yo quiero contarles como anécdota que mientras estaba preparando los episodios de podcast, en realidad este tema no estaba ahí metido. Y resulta y sucede que así como es Dios, a través de su Espíritu Santo me dice, se te está olvidando un tema y quiero que trabajes este tema. Normalmente los temas que trabajamos en el podcast no son inspiración mía, vienen de algo que Dios pone en mi corazón para poder compartirles. Y bueno, así fue como nace el tema de que hoy hablemos de la Biblia porque, no sé si saben, pero en este mes de septiembre se celebra el Día de la Biblia y justo es el 26 de septiembre y como estamos en esa misma semana, hoy vamos a hablar de la Biblia. Y este tema es un tema que muchas personas me escriben porque yo por lo general comparto versículos, comparto devocionales y hay personas que me dicen cómo debo leer la Biblia, por dónde se empieza, cosas de esas. Así que vamos a hablar un poquito de este maravilloso libro que es para mí el mejor libro del mundo. No sin antes recordarte que tienes que sintonizarnos cada miércoles a través de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube como EZ Borboleta Podcast. Y por favor sígueme en redes sociales como EZ Borboleta. Eso sería. Y ahora sí, vamos a empezar. Yo tengo aquí a Carmencita. Varias veces nos hemos sentado juntas, hemos hablado de la Biblia, varias veces me has escuchado hablar de historias de la Biblia, así que hoy vamos a hablar y a responder preguntitas y bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo se divide? Porque hay veces hay cosas que son tan difíciles de leer y otras más fáciles y bueno, hacer como un sondeo de los libros tal vez, de qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de los libros y todo eso. ¿Qué te parece, Carmencita, si empezamos? Es una conversación más fluida, hoy no hay un guión, pero vamos a darle un tiempo a este libro maravilloso que de paso es la palabra de Dios. Y siempre, como siempre, a mí me nacen miles de preguntas. Es un tema que me apasiona, pero creo. Yo soy muy preguntona y pregunto desde mi corazón, de verdad, con ganas de aprender y de darle valor a las decisiones de en qué libro voy a invertir mi tiempo, mi mente y mis esfuerzos. Y este es un tema que casi no se habla. No sé si es por temor, no le damos la importancia que tiene. A veces puede ser también por ignorancia. Que ser ignorante no es nada malo, es simplemente desconocer. Por eso estoy ansiosa de que mis preguntas sean, y tal vez, muy probablemente también sean las suyas, y entre todos aquí aprendemos un poquito. Y no solo eso, Carmencita, es que muchas veces vemos este libro como aburrido. Y yo he tratado de compartir con las personas que este libro no es para nada aburrido. Es que hay tantas historias tan increíbles que se desarrollaron antes de Jesucristo y después de Jesucristo, que usted dice, wow, hay lecciones de liderazgo, hay concursos de belleza. Nadie creería que hay un concurso de belleza en la Biblia. El primer concurso de belleza se hizo y se desarrolló en la Biblia, o sea, en los tiempos antes de Jesucristo. Hay proverbios que nos enseñan cómo tomar decisiones a nivel financiero, a nivel de familia, a nivel de pareja.
Hay una historia de amor increíble en el libro de Cantares que habla de cómo debe relacionarse la pareja en la intimidad. O sea, es que aquí está todo. Y yo quiero empezar con un versículo justamente para poner la base de lo que hace la escritura en el ser humano. Se encuentra en primera de Timoteo 3, del 16 al 17. Solo oigan esto, dice toda la escritura. ¿Cuál es la escritura? Esta. Es inspirada por Dios. Hay muchos que contraatacan esto y dicen, eso es mentira, no es inspirada por Dios. Pero se han hecho revisiones de tapa a tapa y no hay forma posible de que un ser humano pueda tener el nivel de relevancia que tuvo la Biblia y cómo pega desde la página 1 hasta la última página de la Biblia. Eso es imposible que lo pueda hacer un ser humano si no fue inspirado por Dios, porque aquí dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay una pregunta que estábamos hablando en la noche cuando yo te dije, preparemos esta enseñanza, Carmencita, y quiero que me hagas preguntas de la Biblia. Mire usted las preguntas que me mandó. Pero básicamente una de esas preguntas es ¿por qué hay tantas versiones? Vean esta versión que yo les acabo de leer y escuchen esta otra que es de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, regálenme un segundito, Segunda de Timoteo, aquí está el dedito, 3, 17 y 18, 16 y 17, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ahí hay una diferencia. Es útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean esta diferencia. Dice exactamente lo mismo, con palabras diferentes. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. ¿Qué parte de ahí no logramos entender? Esta es una traducción es más amigable. Exactamente. Y aquí hay muchas ponencias. Hay ponencias que la verdadera Biblia es la Reina Valera, porque son traducciones. La Reina Valera 1960 es la más apegada a esto y esto y esto, porque las otras tergiversan. Eso es un tema de interpretación, eso es un tema muy dogmático, es un tema que hay personas que dicen, no, yo solo me quedo con esta traducción o con la otra. A mí me gusta, cuando yo leo la Biblia, tener distintas traducciones. Ve, por ejemplo, esta otra. Es más, si buscamos el mismo versículo en esta, hagamos el ejercicio para que ustedes vean. Timoteo, esta es una Biblia que está muy nuevita, la tengo aquí en la oficina, porque es así, la que yo tomo cuando necesito, ¿verdad? Sí, una ayuda. Pero vean que aquí dice, y si quieres lo puedes, no sé si está muy chiquita la letra, Carmencita, pero lee del 16 y el 17, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ok, ¿vieron la diferencia en las tres? Dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo, solo que en esta versión, Nueva Traducción Viviente, es como para esa persona que necesita entender un poco más, que necesita que sea un lenguaje más práctico y más vivencial. Y sí, hay muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de cuáles versiones consultamos, pero por lo general, todas las versiones llevan a una misma acción. Y esto es con lo que quería escribir. O sea, toda esta escritura, todo lo que vamos a encontrar aquí tiene un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos transformados a través de esto. El propósito de Dios es que no tengamos que tomar solos las decisiones,
sino que sea a la luz de la palabra que tomamos cada decisión. Por eso se hace tan importante leerla. Sumamente importante. Mi opinión, para mí no es aburrido. Jamás. Yo podría definir la experiencia como enredada, confusa. Es muy linda, yo lo busco. Es más, he de confesar que en algún momento, Erika, es de verdad, para poder entender algo tenía que preguntar. Sí, claro. Y llegué a buscar la Biblia de mi hija infantil en algún momento de la vida para poder entender algo. Y entonces uno abre y ¿qué? ¿Cómo leo yo en la Biblia? De la hoja 1 a la última, de la última para adelante. ¿Qué leo? ¿Cómo lo interpreto? Es que es peligroso. A veces hay cosas que uno queda... ¿Qué dice aquí? ¿Cómo? Es más, yo llego al Apocalipsis y cierro porque qué miedo. O sea, imagínese, Carmencita, que la mayoría de personas piensa como vos. El Apocalipsis, el fin del tiempo y todo eso. El Apocalipsis es uno de los libros más llenos de amor de toda la Biblia, porque es donde vos ves el cumplimiento de todo el plan que Dios tenía para la humanidad, para aquellos que creyeran en Él, y es donde relata justamente a dónde vamos a ir nosotros. Pregunto, ¿cómo se lee entonces? Ok, lo primero, hablemos de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? Este es una enciclopedia, es el único libro que tiene dentro de sí un montón de libros. Creo que son 66, ¿verdad, Esteban? 66 libros. Es por aquello que me vaya a equivocar. 66 libros aquí metidos, todos. Es importante saber también que este libro se divide en 2 etapas. Antes de Cristo y después de Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento relata la historia del pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios. Recordemos que cuando Jesús incluso vino a la tierra como judío por su pueblo Israel, y todo está basado en eso. Entonces, el Antiguo Testamento relata las historias de este pueblo. Historias de un pueblo que fue bastante desobediente, pero ni hablemos porque nosotros igual de desobedientes somos, ¿verdad? O sea, vemos al pueblo de Israel y a veces decimos, ¡ay, qué bárbaro el pueblo de Israel! Y si vemos, en la actualidad, nosotros estamos en la misma sintonía, cometiendo una serie de injusticias, de delitos, de cosas que Dios nos manda a no hacer, pero los terminamos haciendo. Entonces, ahí tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y empezamos desde el libro número 1 de Génesis. No es que ahí empecemos a leer, sino que la Biblia empieza desde el Génesis, que es el libro donde relata la creación. La creación de todo, la creación de la humanidad, cómo Dios hizo la creación. Y ahí vienen el montón de ateos, el montón de personas que quieren desvirtuar que hubo un Dios y quieren darle una explosión, que el Big Bang, que el mono, que esto, que lo otro, porque así es el enemigo. Esta es la palabra de Dios. El enemigo no quiere que la palabra de Dios sea implantada en el corazón de las personas y quiere sembrar muchas dudas. La realidad es que se ha demostrado, ¿verdad?, que aunque haya personas que quieran decir que Dios no existe, Dios existe, porque no hay forma posible de que esto lo haya hecho, de que este universo, en esta perfección de todo lo que pasó, lo haya hecho un mono o lo haya hecho una explosión. Eso no es posible. Empieza desde el libro de Génesis, y en el libro de Génesis cuenta la historia justamente de cómo fuimos creados los seres humanos, que verdaderamente, Carmencita, es demasiado rico ver cómo Dios hizo al ser humano. Y cuando un científico, cuando un investigador se pone a ver cómo funciona cada parte del organismo, queda sin palabras porque es digno de un diseñador único y perfecto. Y ahí hace al hombre y a la mujer. Y el hombre y la mujer llega un momento dado donde se les pone en un huerto a dominar todo lo que hay, ¿verdad?
Y se les dice simple y sencillamente, hay muchas personas que cuestionan esto y dicen, ¿por qué si Dios sabía si Dios todo lo sabe, por qué si Dios sabía entonces que el hombre es hijo que voy a creer? ¿Por qué le puso el árbol ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué la tentación? Porque Dios no quería hacer robots. Dios no era un Dios para hacer un robot que le dijera a todos sí. Él le dio al hombre libre capacidad de elegir. Y hasta la fecha tenemos la capacidad de elegir. Y bueno, ahí se desarrolla la primera historia. Hay un pecado, llega la maldad y hay una desconexión con Dios, porque Dios y el pecado no se llevan. Pero sin embargo Dios empieza a forjar un plan de redención que lo cumple en el Nuevo Testamento. Lo más interesante es ver la cantidad de profecías desde el día 1, donde a Eva se le dice, se le comunica que iba a sufrir en el parto, pero que de ahí iba a nacer alguien que iba a herir a la misma serpiente que lo siguió en la humanidad. Y ese era justamente Jesucristo. De Aruá, profetas, todo lo que pasó, y hay profetas que dicen, van a ser en Belén muchísimos años antes de que de verdad ocurriera. Entonces, no hay forma de que un escritor se pusiera de acuerdo con otro. Eso es obra de Luis. Sin lugar a dudas, no puede ser un accidente, no puede ser un trabajo improvisado. Indiscutiblemente tiene que existir un Dios con un propósito increíble. Pero bueno, ya me está quedando, ahí vamos, me está quedando más clarito. Bueno, ya tengo una pregunta menos, porque hay diferentes versiones. No, simplemente son traducciones, algunas como esta, más amigables, más simples de poder comprender el mensaje, que no tenga que de repente en otra versión ir a buscar en el diccionario qué significa una de las palabras. Aquí me explica un poco más amigablemente. Por eso es importante tener varios recursos, varias versiones. Igual hay Biblias que de repente son Biblias de estudio que dicen el significado de ciertas cosas, la época en que se escribió y demás. Eso es importante. Perfecto. Luego, tengo por aquí que estaba apuntando entonces cómo se lee. Erika, yo necesito saber cómo se lee. ¿Empiezo desde la página 1? ¿O dónde? ¿O cómo? ¿O existe alguien que lo guía a uno? ¿O un grupo? ¿Alguna cosa? Porque uno empieza y quiere seguir, pero a veces se desconecta y dice, ¿y aquí como qué tiene que ver con lo anterior? Hay varias cosas y yo voy a utilizar una frase que el pastor siempre utiliza. La Biblia sin el Espíritu Santo es un libro más, es muerto. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros aceptamos que existió un Jesús, que ese Jesús vino a salvar a la humanidad y me salvó a mí, me da una vida eterna, entonces cuando yo muera, yo voy a ir a vivir una vida eterna, ¿verdad? Él fue muerto por mí, derramó su sangre por mí, yo creo eso. En ese momento, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, parte de Dios, viene a morar en nosotros. Y es ese espíritu el que nos ayuda a entender muchas de las cosas que están escritas en la Biblia. Ahora, hay muchas personas que dicen, pero ¿por dónde comienzo? Y hay personas que recomiendan, comience desde el Génesis. Mi recomendación, y es una recomendación que incluso conversando con mi pastor, el que siempre me enseña muchas cosas de la Biblia, coincido en que debemos comenzar a leerla en los evangelios y específicamente en el evangelio de Juan. Juan era uno de sus discípulos, ¿verdad? Y este discípulo se consideraba como el discípulo amado. Juan escribe su libro con una temática de por qué el Mesías vino a la tierra, porque vino a impartir amor. Es de fácil lectura, pero lo más importante es que todo lo que está en la Biblia se relaciona con alguien que se llama Jesús. Si yo empiezo y leo la Biblia y empiezo a conocer el por qué se escribe la Biblia, que es por Jesús, ¿verdad? Para conocer su obra redentora, pues entonces yo voy a tener un contexto más claro de para qué se escribió este libro, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero empezar con Juan. Ahora, gracias a Dios, con el tema de la tecnología,
Hay muchísimos recursos, hay aplicaciones que son validadas por distintos tipos de teólogos donde se explica contexto histórico, quién escribió la Biblia, en qué año fue escrita, en qué año fue escrito ese libro, qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo en ese momento, y así vos tenés un panorama más claro. Pero el libro de Juan para mí es uno de los libros que usted, tiene que leer en primer lugar. Y ya de ahí usted dice, wow, ¿qué es este nivel de amor? ¿Qué es este hombre llamado Jesús? ¿Por qué él accedió a venir? Y ahí ya puedes ir mezclando con otros libros. Por ejemplo, el libro de Efesios, que está en el Nuevo Testamento, es un libro riquísimo en identidad. Ahí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso por qué Jesús vino a esta tierra y qué fue lo que él depositó. Y hay un versículo justamente en el libro de Efesios, yo lo quiero leer porque es que este libro es demasiado lindo. De hecho, lo estoy estudiando en esta época. Y vean lo que dice en el libro de Efesios 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. O sea, fuimos elegidos, nos da bendiciones espirituales, nos amó antes de incluso crearnos, nos quiere ver hechos santos. O sea, esto es increíble. Entonces, evidentemente, si nosotros empezamos por el libro de Génesis, es como para crearnos un contexto. Yo siempre he dicho, si usted es un nuevo lector, empiece por los evangelios y empiece por el evangelio de Juan. Después váyase a los otros evangelios porque son versiones o ópticas distintas. Por ejemplo, Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Él escribe de una forma. Lucas fue un médico, él escribe de otra forma. Juan, su discípulo amado, él escribe de una forma más amorosa. Marcos, de la misma manera, son versiones o ópticas de ese hombre llamado Jesús. Y después de ahí usted puede ir. Hay otras personas que les recomiendo, por ejemplo, el libro de los Salmos. Los Salmos son vivificadores. Hay personas que dicen, no sé orar, vaya a los Salmos, porque los Salmos te enseñan cómo orar. Por ejemplo, vos podés leer un salmo desde el corazón y ahí estás orando, ahí estás alabando. Entonces, son cosas ahí que podemos empezar a hacer. Apuntado todo. Vamos bien. Cuando uno empieza a ver nombres, porque a veces, tristemente, el conocimiento, mire, vienen siendo las películas de Semana Santa. Y qué triste, porque conocimiento se tergiversa. 20. Entonces, de repente usted empieza a leer y a ver nombres. O sea, no fueron 4 o 5 personas que escribieron, ni en el mismo tiempo todos sentados como en una junta que vamos a escribir la Biblia. Los escritores son diversos, de diferentes épocas. Y tengo una pregunta que siempre ha dado vuelta en mi cabeza. ¿Por qué Jesús no fue parte de uno de los escritores de la Biblia? Pero, un montón de escritores. No fue una junta como que se sentaron todos a escribir diferentes épocas, diferente todo. ¿Y por qué Jesús no? No sé, pregunto. Y eso te lo respondo en Juan. En el Evangelio de San Juan dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Ya les voy a decir. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Quién era la palabra? La palabra es Jesús, el Hijo de Dios. Él estaba en el principio, Él ya existía, estaba con Dios,
era Dios, porque es el Hijo de Dios. Existía en el principio y todo fue creado por medio de Él. O sea, Él no necesitaba escribir nada porque Él era la palabra. Entonces, lo que pasó fue, hombres escribían de la palabra, escribían lo que veían en Él, pero Él no necesitaba escribir. Qué lindo, ¿verdad? Hoy me apasiona este tema. Me apasiona hablar de la Biblia. No, y queda clarísimo, porque es que no hay nada que... ¿Y sabe qué es lo que más me duele, Carmencita? Que hay tantas personas en el mundo que se están perdiendo de esto. Por el simple hecho de que aburrido. Por el simple hecho de no sé cómo entenderlo. No sé. Y no es que no sé. Porque Dios te ha dado la capacidad de saber y entender. Es que qué pereza lo que me voy a encontrar ahí. Porque hay otro versículo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que la realidad es que a veces no queremos entrarle a esto porque esto nos va a decir la verdad. Esto nos va a decir, ubíquese, cambie. Y a veces no queremos cambiar, pero nos estamos perdiendo de mucho. Ay, y la interpretación es importante también, porque se presta. Yo estoy leyéndola sola y puedo interpretar una cosa. Y no solamente leerla, a veces algunas personas le dicen a uno algo y uno, ok. Y de repente oye a otra persona haciendo la misma explicación y es otra cosa y se dice, ¿cómo así? Entonces a veces se presta la interpretación. Es correcto. Pero... Y muchas veces se saca de contexto un texto a beneficio de algo. La realidad es que uno nunca puede agarrar un versículo solito y decir, ok, y lo aplico para esto. Porque imagínense que entonces el pueblo mató y nada más dijo mató. Entonces ahora yo soy tengo la autoridad de matar. No, tengo que ver el contexto histórico y para eso la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, en ella misma está la respuesta. Lo que necesito es escudriñar. Por eso en la palabra de Dios dice que nosotros debemos escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Buscar. Buscar la escritura. Hay diccionarios bíblicos, hay recursos bíblicos que nos pueden decir a nosotros, ok, en el contexto que se escribió esto, pasó esto por esta razón. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo si Dios es un Dios bueno? Mandó a matar todo un pueblo. No, un momentico. Dios es bueno. Dios es amor. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Qué fue lo que hizo ese pueblo? ¿Y qué fue lo que le advirtió Dios a ese pueblo si no cambiaba de rumbo? Esas son 2 cosas muy distintas. Toda mala acción tiene una mala consecuencia. Y entonces resulta que ahí entonces Dios es malo. Porque hubo una mala consecuencia para un pueblo que fue advertido y se le dijo, no haga esto, vuélvase de su camino por años de años. Imagínense que el pueblo de Israel se le advirtió de que iba a ser cautivo por otros pueblos, cualquier cantidad de años antes. Y Dios les decía y les decía hasta que ya dijo, bueno, ya apago y vámonos, ya no tengo nada más que hacer. Este pueblo no me entendió y ahora sufra. Son cosas diferentes. También podría ser que yo leo y lo que leo no me conviene. Y entonces yo me echo para atrás. O lo leo y más bien lo utilizo a favor. Y usted se calla porque aquí dice que yo mando. Pero no leo la parte donde de repente dice que también yo tengo una serie de cuidar. Exactamente. Entonces podría ser que la aplico según mi conveniencia. Por supuesto. Porque por eso es que te digo, la Biblia sin el Espíritu Santo es un libro más, que yo puedo usar incluso para cortar. Pero si yo lo uso a la luz del Espíritu Santo, cambia todo. Como siempre, como siempre. Ay, a veces esa triste esencia de algunos seres humanos haciendo desastres con algo que en realidad lo que quiere es transformarnos y hacernos mejores. Así es. Todo eso. Y yo les tengo una tarea, Carmen. Si usted está viendo este episodio, yo quiero decirles que hay un capítulo de la Biblia donde explica
todo lo que es la palabra de Dios. Salmo 119. Ahí dice todo lo que hace la Biblia, mis hermanos. Salmo 119. Y curiosamente es el capítulo más largo de la Biblia. Por ahí del versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Una lámpara. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en esto todo el día y que me lleva a justamente en el libro de Josué se dio una instrucción de parte de Dios en Josué 1:8, donde le dice Dios a Josué antes de tomar al pueblo: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y vea esto. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Usted quiere ser exitoso? Oiga este versículo. Estudia constantemente este libro. Entonces, ¿en dónde estamos buscando la prosperidad? ¿En dónde estamos buscando el éxito? Si ni siquiera lo leemos. Porque aquí dice claramente que si usted estudia este libro, lo medita de día y de noche, obedece lo que está escrito, solamente, vean la palabra solamente entonces prosperarás. Y te irá bien en todo lo que hagas. Y el caso es cerrado, no hay nada más que agregar. Nada más. Si usted no la lee, si usted no la tiene, ¿cómo quiere prosperar? Por eso hay tanto dolor cuando vemos escuelas donde esto lo quieren sacar. Yo quiero sacar esto, pero quiero meter ideología de género, pero quiero meter Netflix, pero quiero meter tantas basuras que hay y queremos sacar esto de las escuelas. Con razón, estamos como estamos. Y nos preguntamos por qué hay tanta maldad. Sí, porque no hay esto. Sí, porque no es de repente que le dan opciones y usted pueda escoger, es que le quitan y le dan una sola opción. Ahí está el detalle. Y vea, Carmencita, yo sé que todos tienen muchas preguntas de eso. Yo creo que quedan muchas preguntas por contestar. Vamos a hacer otro episodio de esto definitivo. Pero yo quiero que ustedes vean algo que me pasó hoy. Y yo dije, ¿qué haría yo si yo no tuviera este libro? ¿Qué haría yo si yo no supiera las promesas que hay aquí? Porque aquí hay promesas. Hay promesas hechas por Dios. Hay pactos que Dios ha hecho para su pueblo, para las personas que creen en Él. Y yo hoy estaba ayer nuevamente reunión con abogados. O sea, yo estoy enfrentando un tema legal complicado. Ese es un tema legal que yo dije, hay veces me dan ganas de contarles, pero no les voy a contar porque no se puede contar. Y no vale la pena. Pero muchas veces me quedo yo, Señor, ¿qué va a pasar? Y esto. Bueno, amanecí hoy y yo estaba llorando, la verdad. Yo decía, estoy cansada, no sé qué va a pasar conmigo, no sé a dónde me va a llevar todo esto. Señor, ¿qué quieres que aprenda? Y bueno, voy a hacer mi devocional. Y en eso abro la Biblia. No fue que la abrí así, no, sino que el Espíritu Santo trae a mi corazón y a mi mente una palabra que dice, no serás avergonzado. Y entonces dije, Dios, ¿dónde está esa palabra? Me voy al Google. Gracias a Dios existe Google. No serás avergonzada, versículo. Porque hay veces no recuerdo todos los versículos, pero sé algo que dice el versículo. Y me lleva a Salmo 25. Y quiero terminar esto porque no sé si vos hoy estás ahí y estás enfrentando una situación difícil y no sabes para dónde vas y no sabes lo que te espera. Vean lo que dice Salmo 25. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios.
No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti jamás será avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. Paso al versículo 8 y dice, el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseñe su camino. Paso al versículo 14. Versículo 12, perdón. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí, esto lo declaré hoy en la mañana, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades, perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Dígame si esto no es palabra de Dios. En medio de mi dificultad, en medio de donde me dicen, usted va a perder esto, a usted le va a pasar esto, a usted le van a acusar de esto, en ese medio Él me dice, no se las avergonza. Y por eso es que yo digo, esto tiene que leerse, esto tiene que guardarse en el corazón, esto tiene que meditarse. ¿Qué sería yo si no pudiera hoy recordarme? El Señor es mi refugio, en Él confío y Él no va a permitir que yo sea avergonzada. Ahí quedamos, Carmelcita. Ahí quedamos con el cierre. ¿Más preguntas por hacer? No hay nada más que agregar, ya todo se dijo. Y bajo esa promesa, cerramos con un abrazo que abrace el alma. Así es, un abrazo que abrace el alma.